El tema de los ovnis ha sido objeto de innumerables artículos, libros, series televisivas y películas. Todo esto comenzó finalizada la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de toda esta campaña se asienta en el caso Roswell y la célebre base secreta de pruebas de la USAF, Fuerza Aérea Norteamericana, conocida por Área 51. La opinión fue dirigida para tomar este fenómeno como cultural, proyectando un universo de diferentes razas, civilizaciones de la más diversa psicología, en la cual nosotros seríamos de los más primitivos y retrasados. El mundo actual puede soportar viviendo uno al lado de otra, aceptando todo tipo de aberraciones, ya sean buenas o malas, pero son toleradas por el sistema. Nos referimos a demócratas, comunistas, homosexuales, heterosexuales, creyentes y agnósticos, puritanos, satánicos, pluriculturalidad, etcétera, etcétera. Hasta el racismo es tolerado. Pero solo hay una cosa que no tolera ni tolerará bajo ninguna circunstancia: el nazismo. Según Pablo Santa Cruz, en su libro, los ovnis o Foo Fighters serían el resultado de un salto tecnológico revolucionario propiciado por la Alemania nazi. Esta sería la razón y la causa de su tenaz ocultamiento. Por otra parte, fue en Chile donde comenzó a circular de forma muy limitada, controlada y hasta supervisada la obra de Miguel Serrano. Este pseudo-nazi, en su obra El Cordón Dorado, donde se menciona una rara mezcla de tradiciones gnósticas, así también teosofía y romance, sugiere el lado oculto del nazismo, donde se afirma que el Tercer Reich habría logrado abrir una puerta hacia otros mundos, a través de alguna técnica desconocida u olvidada. Pero después de varias décadas, el sistema comienza a difundir información clasificada sobre el fenómeno ovni y su verdadero origen, después de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, el libro del licenciado Pablo Santa Cruz de la Vega tiene como objetivo demostrar información que puede cambiar nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos, porque la realidad siempre supera la ficción. Lo que el mundo esconde. Casi todos somos capaces de notar distorsiones y anomalías en el entramado de la historia oficial, que se nos ha inculcado a través de generaciones y generaciones. Hay muchos hechos culturales y registros históricos que han sido deliberadamente omitidos y o cambiados. Algunos de ellos son el origen del universo, el origen del hombre, el origen de la civilización y el origen de la religión. Entonces, ¿qué se nos esconde? El universo es demasiado grande para pretender reducir la distancia a la estrella más cercana por una ley eminente que postula que nada puede ser capaz de viajar a la velocidad de la luz, imposibilitando la verificación empírica de vida más allá de los límites del sistema. Pero, ¿qué se nos esconde? La respuesta podrá parecer obvia y hasta demasiado simple: que estamos en una cárcel de proporciones planetarias, un gigantesco campo de concentración, llevando a cuestas una ilusión de una vida inducida por factores
factores psicológicos y un sistema de control social. En cuanto al origen de la humanidad, tropezamos con el mismo problema. Una estrategia de confusión ha tejido un manto de ocultamiento tanto si aceptamos la teoría de la evolución o la creacionista, si somos creyentes. De más está decir que restos paleoarqueológicos sugieren la existencia de una humanidad gigantesca de colosal antigüedad, que han matizado la teoría OVNI. Sacharya Sitchin presenta una evidencia interesante sobre la presencia de una raza extraterrestre, los Anunnaki, en la progresión de la civilización sumeria. Aún así, sus afirmaciones son tachadas de itinerantes y fantasiosas por la comunidad científica, que hace la vista gorda ante rastros megalíticos como Sacsayhuamán y Baalbek, empecinándose en hallar el eslabón perdido, el homínido humanoide, que probaría la transición evolutiva de Neandertal al Cromañón. De más está decir que la existencia de gigantes en un pasado remoto desbarataría por sí misma toda la teoría darwinista que sigue enseñándose en colegios y universidades, de facto, sin ninguna base empírica. Se nos esconde el rastro de gigantes. Se nos esconde el origen filogenético reptiloide del Homo sapiens, que nunca podrá ser explicado por la teoría evolucionista. ¿Por qué? Pues porque el Homo sapiens es producto de una mutación genética artificial. La tesis de Sitchin, sugerida antes por Daniken, es una anomalía evidenciada del origen filogenético de la humanidad, que se esconde deliberadamente, y aunque los creacionistas y el mito de la creación sugieren que la divinidad operó una mutación genética, todas las religiones omiten cualquier referencia al origen extraterrestre del ser humano, ensañando al hombre en una visión sagrada, sesgada, que explica la natural aversión por la religión que sienten los cada día más agnósticos que hay en el mundo. El origen de la civilización. Según la tesis de Paul Gauguin en su obra La historia oculta del mundo, el planeta está virtualmente plagado de restos paleoarqueológicos de la Atlántida, visibles y abundantes, pero deliberadamente etiquetados como restos de otras culturas, muy posteriores, restándoles su verdadera antigüedad. De nada ha servido que Arthur Poznański, el más grande experto en tiahuanacología, datara en más de 20.000 años, así es, 20.000 años la antigüedad de Tiahuanaco. La arqueología oficial adrede enseña que son restos recientes, que no sobrepasan los 2.000 años de antigüedad, y que fueron obra de culturas indoamericanas de las que no se ha podido demostrar hasta ahora su capacidad técnica para levantar colosales monumentos megalíticos, pues aún hoy sería imposible realizar estas construcciones. El origen de la religión. ¿De dónde aquel homínido, ahora hombre según la historia y la ciencia oficial, ha podido concebir la necesidad de fundamentar su conducta en principios teológicos? Es decir, Dios es. Esto solo puede darse a través de una entidad física consciente de sí misma. Es por esto que la comunidad, que también está compuesta de entidades conscientes y por ende social, debe entrar en contacto directo con dicha entidad principista.
En este sentido, no cuesta nada entender la afirmación de casi todos los pueblos del mundo, en sus tradiciones ancestrales, de haber entrado en contacto directo con sus deidades. Los incas aseguraban descender de la orejona, venida de Venus; los sumerios de Inanna, Enki y Enlil; los hinduarios de Brahma y Shiva. Las tradiciones germánicas y nórdicas aseguran que Wotan y sus haces convivieron junto a los Vanir y los pueblos del Pacto de Sangre. Un poco de historia. Muy poca gente sabe algo de historia. Y si algo sabe, se sustenta íntegramente en lo que aprendió al respecto en el colegio, universidad y televisión por cable. Una estimación seria asegura que el 91% de la humanidad es analfabeta funcional. Esto es, que aprendió a leer, pero no lee; aprendió a escribir, pero no escribe. Del 9% restante que lee, tan solo una quinta parte escribe. Y de los que leen, el promedio de libros leídos en el año no llega a 3. Por otra parte, la Segunda Guerra Mundial comenzó con la excusa de la invasión nazi a Polonia, provocada por la violación del tratado bilateral que permitía la construcción de un ferrocarril para unir a Alemania con su provincia, Prusia Oriental, separada del territorio alemán por imposición de Versalles. Porque todo esto fue propiciado por la judería comunista y la judería capitalista de Occidente, y los nazis lo sabían y estaban preparando una invasión a la URSS, y Polonia constituía el único obstáculo para que la dicha contienda se desencadenara y sin una alianza mundial para salvar el bolchevismo. La URSS estaba perdida si se enfrentaba sola a Alemania. De 8.000 millones de personas que habitan en el planeta, 9.000, es decir, el 0,000001125%, están encumbradas en las más altas esferas de poder, esto es, gubernamentales, no gubernamentales, ONGs, corporativas y transnacionales. Los 9.000 comprendieron que Alemania era una amenaza para su dominio mundial, basado en el modelo económico del patrón oro y el monopolio del sistema de flujo del dinero, que controlaban desde la sanción fraudulenta por el Congreso de los Estados Unidos de la Ley de la Reserva Federal, que otorgó a los banqueros judíos durante el gobierno de Woodrow Wilson el control de la emisión del dólar, al privatizar la Federal Reserve. Todo esto orquestado por los judíos. Entonces, Alemania durante el régimen nazi invirtió enormes sumas de dinero para apoyar la investigación del legado ancestral germánico. La ANRB les permitía desarrollar una novedosa tecnología que empeñarían para equilibrar la balanza de la guerra mundial. Es así que en 1994 desarrollaron aviones a reacción de diversas clases, aviones cohete, misiles estratosféricos, teledirigidos, submarinos electrónicos de gran tonelaje e increíble velocidad, y que llegaron a encontrar un combate, además de la Wunderwaffe o bomba atómica, que no se llegó a utilizar por razones estratégicas. Toda esta tecnología caería en manos aliadas y comunistas al finalizar la guerra, disparando la carrera armamentista entre Oriente y Occidente, conocida más tarde como la Guerra Fría. Las bombas atómicas alemanas serían utilizadas por los Estados Unidos para forzar la rendición del pueblo japonés. Cuando los rusos tomaban la capital alemana, no se encontraron rastros del Führer. ¿Dónde estaba el Führer y los 120 submarinos? Así también habían desaparecido cientos de escuadrones selectos de las SS y fábricas enteras que producían aquellos artefactos desconocidos. Las maravillas del Tercer Reich. Se reclutó un ejército de trabajadores entre los 7 millones de desocupados, a través de un nuevo Servicio Nacional de Trabajo,
se reactivó la pequeña y mediana industria alemana en el primer plan quinquenal. Estos nuevos sistemas transformaron a Alemania en la primera potencia mundial. Se logró la rehabilitación total de la industria alemana, se construyeron 2 millones de viviendas, se quintuplicó la producción agrícola, se pavimentaron 12.000 kilómetros de nuevas carreteras, las famosas Autobahn. Se gestionaron excelentes relaciones internacionales para intercambio comercial o trueque. Muchos países latinoamericanos se vieron beneficiados ya que recibían tecnología alemana, capacitación de técnicos e ingenieros, a cambio de materias primas y recursos estratégicos. Sin empréstitos, sin necesidad de divisas y sin el concurso de intermediación financiera. Alemania estaba conquistando el mundo, sin ejércitos, sin disparar ni un solo tiro. No nos olvidemos del Volkswagen o auto del pueblo. Es así que el proletariado mundial pudo acceder a un lujo que antes solo podían darse los ricos y burgueses. Es por eso que los alemanes que cumplían con las condiciones para pertenecer a las SS deberían recorrer un largo camino de entrenamiento y adoctrinamiento para llegar a convertirse en tropas selectas o pasar a formar parte de una serie de secciones especializadas en todo tipo de ramas, inclusive una científica. Fue esta nueva visión del hombre la que dotó al soldado alemán de las condiciones para potenciar su eficacia y resistencia ante la tremenda superioridad material de los aliados, permitiéndole revertir situaciones críticas en el campo de batalla y asestar duros reveses a la maquinaria de guerra aliada. La sociedad Thule. Gracias a un texto que solo se difunde entre círculos iniciáticos, obra de un extraordinario sabio argentino, Felipe Moyano, la historia secreta de la Thule Gesellschaft. Gracias a esto ahora sabemos que la génesis de esta sociedad secreta se remonta al siglo XVI y el rey del Sacro Imperio Romano Germánico Rodolfo II, que fue conocido como el rey alquimista por su gran afición hacia las ciencias ocultas. El Dr. Dee, célebre por sus conocimientos en matemáticas, astronomía, astrología, sabiduría hermética y alquimia, fue bien recibido en Praga y rápidamente se ganó la confianza del rey alquimista John Dee, gracias al estudio de la obra de Tricteim y Cornelio Agripa. Logró descifrar lo que sería conocida en ocultismo como lengua enoquiana. El simple conocimiento sémico de esos signos y símbolos le bastarían para adquirir un saber inhumano con el que pudo verificar y concretar un contacto de tercer tipo con entidades que habían en esferas superiores del universo material. Ya en Polonia y Germania, Dee y William Rosenberg, así como miembros selectos de 8 familias de la más alta y pura aristocracia de aquellos feudos, fundarían la orden Einherjar. Esta orden perduraría casi 2 siglos. Uno de sus más destacados iniciados sería Federico Guillermo IV de Prusia. El legado pasaría más tarde a un nuevo grupo de iniciados que fundarían la Germanenorden a finales del siglo XIX. Pues bien, uno de los círculos de la Germanenorden fundaría en 1918 la Thule Gesellschaft o Sociedad Thule, madre de la Orden Negra SS. Los iniciados de la Thule Gesellschaft formaron los cuadros superiores, tanto del Partido Nacional Socialista como de la Guardia Pretoriana del Nazismo o Schutzstaffel. Las runas. Las runas han llegado hasta nuestros días a través de un alfabeto nórdico llamado Fulltrak, que tiene 18 signos. Algunos incluyen otras derivaciones, llegando hasta 24. En los mitos y tradiciones nórdicas y germanas, por ejemplo, mencionan que los grandes héroes como Sigfrido, antes de realizar sus hazañas, deben comprender la lengua de los pájaros. Y es esta una clave importante que nos permitirá explicar más a fondo el tema de las runas. Y a eso apunta justamente una cadena iniciática.
a transmitir las claves que permitirán al iniciado acceder a los sentidos y realidades trascendentes que se hallan detrás del símbolo visible. En el caso de la lengua de los pájaros o la lengua enoquiana, de conseguirlo, el salto no solo es gnóstico, sino interdimensional, mutando la naturaleza psicológica del iniciado, abriéndole las puertas hacia la posibilidad pura, el Bril. Por otra parte, Tartessos o Tarsis fue una poderosa nación, ubicada en la península ibérica, la actual España. Es muy interesante que tenga referentes bíblicos en Génesis 10:4. Tarsis es un linaje que desciende de Javán, uno de los hijos de Noé. Tomen en cuenta que Noé no es judío, Judá no existe aún, tampoco Israel, y que muy posiblemente el mito diluviano haya sido tomado de la tradición de Sumer, mucho más antigua, donde Noé figura con el nombre de Uptanishpil. La cultura asocia las runas a la raza indoaria, y hace bien en hacerlo, pero ese no es su origen. El origen de la tradición indoaria no es la India, sino la Atlántida, puesto que el tronco indoario proviene de aquella civilización remotísima de la que nos hablan los Vedas y el Mahabharata, que son las fuentes del Bhagavad Gita, ese sí, libro sagrado de la India. Según el mito tartesio, coincidente con los mitos nórdicos, germánicos y pelasgos, las runas fueron conquistadas por Nabután, nombre tartesio de Dios, Wotan, nombre germánico, Prometeo, nombre pelasgo, que se autocrucificó voluntariamente en el árbol del espanto, Yggdrasil, durante 9 noches y sus días, a fin de penetrar el secreto de la muerte y ganar la inmortalidad, legando luego este conocimiento a los pueblos de la raza aria. Sin embargo, y siempre según el mito, Nabután falla en su cometido y muere antes de conseguirlo. Es su hermana esposa, Frilla, quien le revela las runas que hacen posible su resurrección. Para evitar esta degradación cultural, que es la estrategia que el enemigo usa para destruir naciones, degradando sus símbolos, los tartesios conformaron una élite que debía custodiar el legado de Nabután. En este sentido, los iniciados se sirven de un símbolo muy caro a los pueblos paganos del pacto de sangre. La esposa hermana de Nabután, Belicena para los tartesios, Frilla para los nórdicos y germanos, y Venus, entre otras muchas denominaciones, para los pelasgos. La diosa fue tallada con forma de gorgona para conservar el símbolo en su cabellera de serpientes. El alfabeto tartesio consta de 13 más 3 brunas o runas, y por eso la cabellera de la gorgona tartesia está formada por 16 serpientes, que representan aquellos principios significativos. Los reyes íberos de Tarsis habrían construido la lengua castellana con este conocimiento, que fue perdiéndose paulatinamente por el contacto con pueblos foráneos, ajenos a la mística tartesia. El superhombre. ¿Qué debemos entender por superhombre? Lo que la gente común de nuestros días piensa al respecto refleja un estado de confusión que raya en el cretinismo más infantil. Los animales se creen superiores porque son altos y rubios y de ojos azules. Noten esta pobre opinión. Omite adrede la palabra hermoso. Algo muy típico de quienes sufren de complejo de inferioridad. Reflexionemos un poco ante esto. Ante el marcado grado de materialismo que corrompe a la humanidad, no es raro constatar, cuando hablamos de superioridad, su referente sea estético y además económico. ¿Es superior el más bello? ¿Y si no fuera el caso, el que posee más cosas? Y es cierto
Materialmente hablando, puede ser que la raza blanca sea una de las más bellas y prósperas del planeta, pero no tiene nada que ver con el principio de superioridad o superhombre que los iniciados volquis y ariosóficos difuminaron en Europa en los años 20 y 30, y que se refería a una belleza o hermosura que solo es capaz de expresarla un superhombre o mujer integrado y despierto a su potencia racial, es decir, ancestral, que implicaría la reintegración del caudal de la sangre pura del ancestro primigenio, toda una recuperación de sentidos y significados. Entonces, el concepto que debemos aprender a utilizar para entender el fenómeno que suscitó el renaciente orgullo alemán de la era nazi es el de la raza espiritual, es decir, comprender lo que significa un estado integrado de ser, que en el lenguaje mítico sería el legado de Wotan germánico, aquel hombre semidivino que se convirtió en Dios al autocrucificarse en el árbol del espanto, logrando el secreto de la inmortalidad a la manera del Prometeo griego, que robó el fuego de los dioses. Es necesario que el que porta la belleza interior la exprese a través de una conducta manifiesta en el acto que sea que realice. Ahora hablamos, pues, de valores y virtudes. Es por esto que los alemanes crearon las Napola, o escuelas políticas de una currícula integral que sería incognoscible para los estándares educativos actuales del Occidente, y desde ya muy, pero muy superior a nuestra educación. Educación física en todos los niveles, entrenamiento militar, supervivencia, técnicas de investigación forense, facultad de lenguas, psicología social, historia germánica, culturas orientales, ingeniería, aeronáutica, además de la filosofía y letras, matemáticas, astronomía, ciencias sociales, ciencias políticas y, como no podía ser de otra manera, ocultismo. El Graal. El Graal sería un agente interdimensional de naturaleza extraterrestre, o si se prefiere, extrauniversal, y los indicios nos sugieren que realmente es un agente ajeno al universo material. Dijimos anteriormente que la ANNRB, despacho especializado en la investigación y recuperación de la historia y tradiciones ancestrales germánicas, encomendó la información de una comisión técnica para investigar el legado cátaro en el Languedoc, al sur de Francia. Pues se preguntarán, ¿quiénes fueron los cátaros? Según las tradiciones iniciáticas, los cátaros son el rastro más reciente del grial. Bien, los cátaros fueron, según la cultura oficial, una famosa secta herética del siglo XIII. Para nosotros, dice Pablo Santa Cruz, los cátaros fueron un movimiento político, religioso, que llevó a su máximo esplendor, más conocida como Occitania, en el Languedoc, al sur de la actual República de Francia. Estrictamente hablando, los cátaros fueron los creadores del modelo nacionalismo. Por supuesto que su doctrina llevada a la práctica generó tremendos roces con el suprapoder constituido en aquel entonces por la Iglesia Católica, que tenía tuición sobre la realeza, es decir, estaba por encima del Estado y por ende controlaba el sistema financiero. La Iglesia se había convertido paulatinamente en una instancia supercapitalista que proyectaba conformar una especie de banca mundial que estaría a cargo de una orden especializada, una especie de milicia sacerdotal conocida como los templarios, al fin de introducir el flujo de su enorme capital a través de nuevas modalidades de intermediación financiera,
y empréstitos. Así, planteadas las cosas, la iglesia judeocristiana tenía 3 obstáculos para llevar adelante su proyecto de globalización: los musulmanes, que competían con ella en su afán de hegemonización religiosa; las herejías, que pretendían retornar al cristianismo primitivo del tipo gnóstico y regirse por otro tipo psicológico; y la realeza, que de cuando en vez generaba un rey de sangre pura que pretendía asumir el poder temporal y espiritual por encima del Papa. Esos 3 obstáculos estaban inspirados por un principio que ha llegado hasta nosotros con el nombre del Graal. Según el mito original, enseñan que el Grial efectivamente es una piedra arrancada de su corona en un combate estelar a Lucifer, y que en su caída arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. En esta versión del mito original, Lucifer sería un perdedor del combate celestial contra Jehová y sus huestes. Sin embargo, la tradición tartesia, mucho más antigua, enseña una versión muy diferente al mito. Este mito ancestral nos muestra un Lucifer completamente ajeno a esta creación. Esto porque sería el gran jefe de una raza extra universal, fuera del universo creado, ya que la cultura lo toma siempre como una potestad secundaria, de rango inferior y además creada por el Dios de esta creación. Según la fuente tartesia, su presencia en este universo se debe a un principio de lealtad. Lucifer decide instalarse en el universo como el sol negro detrás de Venus, luego de haber protagonizado su propio descenso al mundo, para manifestarse a los hombres que llevan su signo racial y enseñarles una vía de liberación. Los encadenadores, entre los que se encuentran algunos jefes de su propia raza y que fueron los que protagonizaron la traición original que causó el misterio del encadenamiento espiritual con el fin señalado de hacerse un lugar en el universo creado para quedarse indefinidamente, provocaron una terrible contienda que acabó con el hundimiento y destrucción de la Atlántida. También en 1973, uno de los más grandes sabios que ha dado a la humanidad, el argentino Felipe Moyano, pisaría tierras antárticas, quedándose un año en la base Orcadas, la instalación humana permanente más antigua de la Antártida. Lo cierto es que él menciona que debía evacuar 5.000 libros, que se había comido 5.000 libros que tenía en su cabeza, la infinidad de fechas, lugares donde sucedieron, el cómo y el por qué. El autor menciona que debemos prepararnos para lo que se viene. Ambos anuncian el reinicio de las hostilidades en un momento de máxima tensión dramática en el mundo, bajo un curioso simbolismo: el regreso de la Wildesheer, la horda furiosa de Odín, el último batallón de la eterna SS. En este contexto, Moyano es claro al afirmar que la guerra mundial no ha terminado aún, que la batalla de Berlín habría sido tan solo eso, una batalla, y que desde 1945 los aliados se vienen preparando para afrontarla, desarrollando una carrera armamentista de largo aliento, que no se justifica. Los ovnis nazis. Citamos al español Ignacio Undargain, cuyo análisis sobre el tema vertido en la página web Nacional Socialismo y Mitos es con mucho digno de reconocimiento y admiración. Pablo Santa Cruz. Según el expediente Omega, filtrado supuestamente de archivos confidenciales capturados por los aliados, se reporta que las investigaciones desarrolladas sobre dispositivos antigravitatorios por Schauberger habrían culminado satisfactoriamente, sirviendo de base para el desarrollo de naves espaciales con este tipo de propulsión alternativa.
conocido como Proyecto Haneu. Al mando de este proyecto habría estado Hans Kammler. Kammler saldría a la luz pública hace poco en canales educativos de cable como presunto director del proyecto. Die Glocke, la campana, junto con especulaciones que asociarían este artefacto a una especie de máquina del tiempo o a un ovni, indistintamente. Lo cierto es que, aunque parezca increíble, hay abundante material fotográfico de varios prototipos del Haneu, que incluyen imágenes en tierra y en vuelo, así como de copias de planos básicos de diseño estructural. ¿Cómo era posible que sin aceleración, completamente estático, fuera capaz de realizar una transposición hiperdimensional? Así también los alemanes, conjuntamente con sus aliados japoneses, habían comenzado la construcción de la primera base lunar en 1942. En cuanto al proyecto Brill, accionada por un círculo muy especial de la Thule-Gesellschaft, este círculo estuvo integrado por las llamadas damas esotéricas o hermanas de la luz, a la cabeza de Maria Ortiz, famosa medium que poseía especiales capacidades parapsicológicas. Osric mostraría a los nazis un texto que habría canalizado y recibido de unos seres extraterrestres, así como las claves para descifrarlos, accediendo al conocimiento de una tecnología asombrosa. Aquí en los Andes, el rastro milenario de la Hiperbórea, con abundantes vestigios que corroborarían su vinculación con tartesios y teutones, es el tercer imperio Tiahuanaco, del octavo Inca Huiracocha, única obra de estricto carácter científico que existe sobre esta cultura. Tiahuanaco, la cuna del hombre americano, Poznański, demuestra el rastro de los vikingos en la isla de la luna. El imperio Tiahuanaco del octavo Inca Huiracocha, según Poznański, un vikingo casado con una princesa inca, llegaría a su fin abruptamente en el siglo XIII, cuando un levantamiento encabezado por el cacique Kari y la casta sacerdotal Diaguita movilizó cientos de pueblos en su contra. Los Atumurunas fueron cercados en la región del antiguo Masuyos y, vencidos por el hambre, serían degollados en sacrificio a orillas del lago Titicaca. Una pequeña élite iniciada en las brunas o runas de Nabután escaparía del exterminio, adentrándose en refugios subterráneos o chincanas. Luego de unos años emprenderían un largo viaje con los supervivientes hacia el valle del Calchaquí y las sierras de Characoto en Argentina. Con la llegada de los conquistadores españoles y acompañándolos, oleadas de sacerdotes judeocristianos serían destruidos los ídolos paganos de sus milenarios altares. Estas esculturas ensortijadas de serpientes, según las crónicas de Fray Alonso de Guzmán, nuevamente nos remiten a la Gorgona Tartesia y al misterio de las runas. Esto es muy coincidente, pues cabe recordar a la colonia vikinga de Groenlandia, compuesta por 10.000 personas que llegaron también en el siglo IX, después de una gran travesía a la cabeza de Eric el Rojo, justamente escapando de la persecución judeocristiana, y que desaparecieron sin dejar rastro alguno de la forma más misteriosa. Según John Dee, los ángeles le habrían mostrado en Groenlandia una puerta a otros mundos, por lo que sugirió a la reina Elizabeth una expedición armada para tomar posesión de esa isla. Al parecer los vikingos sabían de su existencia, habían forzado esa puerta y desaparecido de este mundo contexto hacia el Valhalla. Como sea, es inconcebible que todos estos hechos trascendentales de importancia para la historia de los pueblos latinoamericanos de hoy hayan sido totalmente expurgados y escondidos, hasta el punto
de su desaparición cultural, excepto en el folclore de los pueblos andinos, que aún mantienen vivos muchos símbolos de esa grandiosa historia perdida. Ahora bien, dos bandos, los alienígenas traidores y los liberadores. Algunos aspectos del dualismo del que está impregnada toda esta cosmogonía. Hablamos de los gnósticos, los maniqueos, del paganismo en general, y comprobamos que existe una guerra esencial por una liberación del espíritu encadenado a la materia. Estas tradiciones primordiales nos dicen que hubo una traición original perpetrada por unas potestades llamadas arcontes o iones. Los cátaros enseñaban que el mundo material en realidad sería una gigantesca cárcel para el espíritu y que para liberarlo hay que vencer a la carne. Insinuamos también que el creador de este universo, mal llamado creador según las tradiciones primordiales, ya que en realidad sería un cosmocrator o demiurgo, simplemente ordenador de la materia, que no habría sido creado por él. No está solo, como única potestad, operando todas las variables desde un solo centro, pues la llegada de una raza extradimensional y su posterior caída, traición mediante, a fin de aprovechar su aporte volitivo para acelerar la evolución del mundo terrestre, plantea un serio dilema, ya que esta tradición original habría sido propiciada por alguno de sus jefes, a cambio de hacerse de un lugar privilegiado para operar en el mundo material, junto al Creador. Esto quiere decir que, además de los que se quedaron para liberar al espíritu, habría una facción que busca perpetuar el encadenamiento y evitar a toda costa su liberación del mundo de las formas. El poder de estos eones o arcontes, como se llama a los traidores, sería pues enorme, porque cuentan con el consentimiento del Creador y consecuentemente con todo su apoyo. Así, planteadas las cosas, ellos tendrían la sartén por el mango, ya que al dominar la variable del encadenamiento, del cual depende la evolución de la criatura más cara al demiurgo, su homínido, están facultados para operar a discreción en el mundo creado, desde una morada o esfera superior conocida por las tradiciones iniciáticas como Shambhala, la contraparte, si se quiere, de Agartha o el Valhalla de los liberadores. Es por eso que así como los liberadores señalan a los héroes un camino hacia el Valhalla, los traidores señalan a sus acólitos un camino que conduce a Shambhala. Aquellas religiones que adoran al demiurgo, que promueven una conducta pasiva de amor al mundo de la materia, que señalan el comunismo igualitario del rebaño como un bien a costa del ego, es decir, de la individualidad, tildándola de pecado y prohibiendo su legítima libertad de expresión, que abogan por una paz corrupta antes que por una guerra justa, que prohíben la veneración de nuestras deidades ancestrales, que secundan la proscripción de los nacionalismos, que afirman a un pueblo elegido del demiurgo en su pretensión de reinar y gobernar el mundo por encima de todas las demás naciones de la tierra, que pregonan la pobreza de espíritu, dando a la otra mejilla como única moral. En fin, todas ellas, a no dudarlo, son guiadas y dirigidas desde Shambhala. Aquellos pueblos que aceptan este mundo lleno de dolor y sufrimiento como único posible, que se someten al poder de la materia por medio y temor o se dejan seducir por la ilusión de una vida fácil, llena de dicha y confort, que aceptan una cultura democrática corrupta, rechazando el liderazgo del más noble, que proscriben todo movimiento realmente nacionalista, que satanizan los fascismos, que aceptan la globalización, que utilizan los empréstitos como modelo económico, que por un sentimiento falso de amor tolerante
promueven la aceptación gradual de todas las conductas aberrantes. A no dudarlo, son dirigidos por agentes del sistema, vendidos al poder transnacional del dinero, dejándose inducir por la propaganda del sistema que está en manos de grandes corporaciones financieras y mediáticas, cuyas cúpulas son adoctrinadas desde las logias cerradas como la masonería, que a su vez está dirigida por sacerdotes y maestros, que en última instancia pretenden ganarse un lugar en el cielo, elevándose a costa del dolor y sufrimiento del hombre. Todas esas macroestructuras, ya no naciones, sin duda, serían controladas por poderosas fuerzas telepáticas que emanan desde Shambhala. Es la guerra esencial entre los guerreros del pacto de sangre y los sacerdotes del pacto cultural, guerra que en varias ocasiones descendió de los cielos y se actualizó en la tierra, dejando a su paso civilizaciones enteras bajo las aguas. ¿Quién será capaz de comprender ahora que poderosos alienígenas venidos de otro universo nos manejan con el único afán de experimentar en la materia las delicias de la obra carnal? Respondamos con otra pregunta. ¿No se afirma en Génesis 6 que viendo a los ángeles que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas? Otras versiones de la Biblia hablan de hijos de Dios en vez de ángeles, y otras más fidedignas de serafín nefilim en vez de hijos de Dios. ¿Qué quieren esconder? Pues que hay una guerra esencial, y como hombres debemos tomar partido, o en su defecto, quedarnos en el redil del anonimato y la mediocridad de una sociedad afeminada y pusilánime, incapaz de ver más allá de sus narices mientras el mundo se dirige hacia una catástrofe, llevado de la mano por la miseria, el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Por eso toda la información precedente sugiere que habría que tomar partido, o bien por Agartha, luchando por liberarnos por nosotros mismos de las ataduras de la materia, desafiando a los traidores para comer del fruto del árbol de la vida que nos negaron en el Edén, o bien por Shambhala, para convertirnos en Israel, la esposa de Jehová Satanás al final de los tiempos. Sí, leyó bien, aunque Israel es perse masculino, será esposa y no esposo de Jehová. Con razón hay tanta pedofilia entre el sacerdocio, estarían practicando. Como seguramente ya habrían apreciado, no es posible comprender el fenómeno ovni, ni cualquier otro fenómeno o hecho cultural que involucre la postura axiológica del ser humano. Desde la revisión de la historia hasta la valoración de eventos recientes que lo tienen por protagonista, sean de índole social, cultural o religioso, sin antes ubicar el motor metafísico que impulsa su manifestación. Es evidente que la imagen degradada del Führer por la cultura del sistema, que impone al incauto una visión sesgada de tan importante personaje histórico que interactuó entre nosotros tan solo hace unas décadas, es un ejemplo del poder de la propaganda mediática. Es inconcebible que un hombre tan complejo sea tomado a la ligera, sin la menor consideración, como una criatura grotesca, psicótica, depresiva y malvada. Lo que pasa es que la educación dirigida poco a poco ha logrado amputar nuestra parte metafísica, y sin ella, la contraparte, también la metafísica de cualquier ente externo, desaparece a la vista de una mirada analítica, extremadamente racionalista y afectiva. Ya no está al alcance de la conciencia, y el hombre actual, en mayor o menor grado, sufre esta confusión estratégica que ha pervertido su juicio de valores. Esta es la principal causa de su ceguera gnoseológica. ¿Cómo pretender juzgar la conducta de los hombres sin tener una idea del móvil axiológico, es decir, metafísico, que la originó? ¿Cómo juzgar al Tercer Reich sin comprender los valores que motivaron su manifestación en el mundo? Los incautos, los crédulos, lanzarán la andanada crítica de siempre. Es que odian a los judíos,
es que odiaban a los judíos. Pero no se preguntan siquiera por qué razón, motivo o circunstancia se los odiaba. ¿Por capricho? No. Dirán otros tantos que persisten en sostener esta postura. Los odiaban porque eran una raza inferior. Todos los que no tienen ojos azules, cabello rubio y una estatura de 1,90, incluidos el propio Hitler, Goebbels, Göring, Eichmann, Bormann y cientos de jerarcas nazis más, así como millones de alemanes, europeos y latinos fascistas que seguramente pensaban en teñirse el cabello algún día sin falta para mentirse a sí mismos y ceñirse la idea que toda la cultura les atribuye como promotores del odio racial. Entonces piensan, esta imagen absurda debe ser la verdad, porque así lo enseñan en el colegio, la universidad y la televisión. Pero, ¿quiénes lo enseñan? Un puñado de judíos psicológicos daltónicos, amputados de su centro metafísico referencial del pensar y desde sí mismos, antes de emitir juicios de valor, y por intereses personales, para no nadar contra la corriente y poner en riesgo su reputación, persisten en diseminar la más grande mentira de la historia, sin el menor pudor, el Holocausto. Y tal vez la lección que debemos aprender de todo esto es que todavía hay muchas cosas que rebasan la capacidad de comprensión del hombre moderno, pero que por alguna razón intuimos como posibles. Que nada está dicho, que aún falta el desenlace de la historia. Solo se requiere de honestidad y valor para reconocer el error y rectificarlo. Es un signo de nobleza. El hombre dormido siempre peca de precipitado al juzgar lo que desconoce, pero ya se acerca la hora del despertar. Solo entonces seremos conscientes de que no hay peor guerra que la que no se ha librado. Conclusiones. Felicitar y saludar al licenciado Pablo Santa Cruz, que dedicó 6 años de su vida para el estudio y la recopilación de datos para su libro. De entrada, estoy seguro que no fue una tarea sencilla, no solo del fenómeno ovni, sino de la Alemania bajo el régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial. Espero que este resumen haya sido beneficioso para ti